Muy buenas noches, amigos de Misco Fe y Tradición. Es un gusto estar con ustedes en este programa especial, en este día, pues este miércoles, en donde ya estamos finalizando el mes de octubre, este mes que ha sido muy especial para cada uno de los misqueños, donde hemos dedicado este mes para celebrar al patrón Santo Domingo de Guzmán. Y esta noche tenemos un programa especial, una charla, una entrevista con Fray Alfonso Molina de la Orden de los Predicadores. Él es superior del convento de la Dolorosa en San José, Costa Rica, y hace algunos años él estuvo aquí en Guatemala acompañándonos también desde el Templo de Santo Domingo en la zona 1, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, y esta noche tenemos el gusto de poder tener un contacto con él. Muy buenas noches, Fray Alfonso. Muchas gracias por haber atendido esta Buenas entrevista, noches. esta invitación. Gracias, José Manuel López. Muy buenas noches. Agradezco su gentil invitación para poder conversar sobre la gran figura de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán. Dios le bendiga. Gracias, muy amable. Durante las últimas semanas, previo a la celebración de Santo Domingo de Guzmán, iniciamos este programa, debemos ser y actuar como Santo Domingo. Y la invitación es para que en estos tiempos de pandemia, en este tiempo donde hemos estado en casa con familia, poder conocer de Santo Domingo de Guzmán, entrarlo a conocer más y también seguir la labor que él nos ha encomendado. Entonces, ¿quién más para que usted, Fray Alfonso, nos pueda contar y nos pueda describir quién era Santo Domingo de Guzmán para cada uno de los misqueños? Bueno, quisiera comenzar por insistir en que cuando el Papa Pablo VI concede a la Orden de Predicadores un título muy especial para nuestro Padre de Santo Domingo de Guzmán, es precisamente el momento en el que le reconoce como patrono de la alegría. Creo que la característica más importante que de nuestro Padre yo quisiera resaltar en esta noche es esa, la alegría. Fue un hombre que mantuvo esa capacidad de alegrarse de las cosas más simples, más sencillas, y de también compartir y de llorar el sufrimiento de muchas personas, el sufrimiento que lo hacía él llenarse de Dios, ¿verdad? Él nos dejó un lema que los le conservamos como el tesoro más grande que Santo Domingo nos haya podido dejar, que es que él era un hombre que hablaba de Dios y con Dios a los hombres. Este lema ha regido la vida de la orden desde nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, porque consideramos de que su vida fue una vida de contemplación. La orden tiene 4 pilares y podríamos decir, el pilar fundamental es la contemplación. Santo Domingo nace en un contexto muy particular, el final del siglo XII, hacia 1170, ¿verdad? Leo la citación histórica, un cuadro que compara con los acontecimientos de esa época, fecha en que Teodorico de Apoda señala el matrimonio entre Félix de Guzmán y Juana de Asa, los padres de Santo Domingo. 1170, y esta es la fecha que se ha dado sin seguridad histórica del nacimiento de Santo Domingo. Por eso, para nosotros, es la fecha simbólica, ¿verdad? Posiblemente Santo Domingo haya nacido entre 1172 y 1173. Entonces estamos hablando del final del siglo XII, ¿verdad? Que es muy importante ubicarse en qué pasaba en la iglesia y en el mundo, en la sociedad del tiempo de Santo Domingo, porque la iglesia era regida por Alejandro III, elegido en 1159, que consagró la iglesia de Saint Germain de Prés de París en 1168. Se da el martirio de Tomás Becker, el arzobispo de Canterbury. Hacia este año nace el futuro Papa Gregorio IX. Se establece un pacto que da origen a la Orden Militar de Santiago, y 10 años antes murió Pedro Lombardo, el gran teólogo, autor de la sentencia. ¿Qué pasaba en la sociedad del final del siglo XII? Que me parece muy importante.
El movimiento en León, en torno a Pedro Baldo y Alfonso VIII de Castilla, se casa con Leonor Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra. Se da la coronación de Knut VI en Dinamarca por el obispo Skill y comienza la construcción del campanile de la Catedral de Pisa, la famosa torre inclinada. Quisiera insistir en Pedro Baldo porque Santo Domingo nace en el contexto de dos herejías, los valdenses y los cátaros. Dos herejías que se oponían a la fe católica y que insistían en la doctrina del maniqueísmo, antigua doctrina filosófica muy antigua, griega, que despreciaba el cuerpo humano y sobrevaloraba el alma humana. Entonces, esto daba pie a unas sectas cristianas que enfatizaba la pobreza como fundamental para que el hombre y la mujer de ese tiempo se liberaran de las debilidades que producían las riquezas. Pero no solo la pobreza, sino también el desprecio por la humanidad, por la sana, por el sano equilibrio de la persona humana, porque la persona humana tiene que lograr un equilibrio entre lo propiamente humanamente biológico material y lo espiritual. Entonces, por eso estamos hablando de una herejía, porque consideraba negativo y pecaminoso el cuerpo humano. Y esta doctrina ha marcado la fe cristiana puritana a lo largo de muchísimos siglos y ha dañado el equilibrio que debe haber entre el cuidado del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y, lógicamente, el cuidado del alma, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos de buscar la salvación. Entonces ellos crearon una secta de personas aparentemente perfectas, como reza el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Sean perfectos como el mío de nuestro Padre es perfecto en el cielo, ¿verdad? Y esto generó una enorme crisis de pérdida de católicos para la iglesia del siglo XII. Además, recordemos que estamos ubicados en un contexto histórico muy interesante porque es el nacimiento de las primeras grandes ciudades europeas y el primer nacimiento de las universidades, alrededor de las cuales Santo Domingo quiso no solo vivir él, ¿verdad? Sino que la orden se relacionara con como pastoral prioritaria suya, la de la enseñanza y la de la defensa de la católica en medio del ambiente universitario. Entonces, en este contexto tan particular, ¿verdad? Es la etapa final del medioevo, ¿verdad? Aparece Santo Domingo, ¿verdad? Es de todos, me imagino, conocido, pero insisto en esto porque son detalles muy interesantes e importantes para la iconografía de nuestro fundador. En el momento en el que él estaba embarazado, cuenta la leyenda, a través del testimonio de los hagiógrafos, ¿verdad?, más importante que tenemos de nuestro padre Santo Domingo, que la beata Juana, la madre de Santo Domingo, había soñado con un perro blanco y negro, ¿verdad?, que tenía una tea en el hocico del perro y un mundo, ¿verdad?, y que la intención del perro en el sueño era quemar el mundo con ese fuego. Ese sueño es un sueño premonitorio de lo que va a ser la misión de Domingo, ¿verdad? ¿Por qué le pone Domingo? Recordemos que él nace en una pequeña comunidad, en una aldea, para hablar en buen guatemalteco, ¿verdad?, llamada Caleruega. Un pequeño pueblito muy hermoso, chiquitito, pequeñito, en el que en el invierno, cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, viven 700 personas, ¿verdad? Pequeño. Es un pueblo al que hay que ir en un bus, que uno solo puede ir en la mañana y hay otro bus en la noche, a la ciudad cercana que se llama Aranda de Duero. En un paisaje muy particular de la Castilla española, ¿verdad?, que a 20 kilómetros tiene el monasterio de Santo Domingo de Silos, y por eso la beata Juana y don Félix de Guzmán escogen el nombre de Domingo, ¿verdad?, porque todos los habitantes de Caleruega eran muy devotos de Santo Domingo de Silos, ¿verdad?, el monasterio
famoso benedictino que todos conocemos hace, no recuerdo exactamente cuántos años, se hizo famoso con sus CDs, ¿verdad? De cantos gregorianos. En este contexto pequeñito de un pequeño pueblito español nace Santo Domingo y nace con la suerte de vivir en una familia que le permitió acceder a la educación, ¿no? Eso hoy día tendría que ser visto como un derecho humano que todo niño debe de tener. Sin embargo, eso era un privilegio en ese entonces. Modernos tienen que garantizar el derecho de la educación gratuita y libre de todos nuestros niños y niñas. Pero en los tiempos de Santo Domingo estamos hablando que un maestro estudiaba el trivium y el quadrivium y eso enseñaba, ¿verdad? Para los que somos pedagogos entienden lo que estoy tratando de explicar. Y entonces Santo Domingo tuvo la suerte de nacer en una familia con una cierta posición social, podríamos decirlo así. No es que fueran millonarios, no es que fueran ricos, sino que simplemente don Félix de Guzmán había ido a batallar con los ejércitos del rey español y había logrado un título de nobleza que le permitía una cierta renta, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y un cierto estatus. A lo que hoy modernamente podríamos decir clase media, ¿verdad? No, por eso digo, no eran pobres, pero tampoco eran unas personas acaudaladas, como si podríamos hacer una comparación con la familia de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que era un rico comerciante de telas, ¿verdad? El papá de San Francisco de Asís. En ese contexto, cuando el niño nace, acostumbramos a bautizarlo inmediatamente. Y por eso no tenemos una certeza histórica de la fecha de nacimiento, porque lastimosamente los pergaminos de la época del libro de bautizo de la parroquia de Calerruega se desaparecieron. No nos permiten encontrar la fecha exacta, con el año, con el día. Pero la orden, basado en este argumento que acabo de presentar, colocó la fecha de nacimiento en 1170. Santo Domingo vivió apenas 49, 51 años, ¿verdad? Promedio. Puesto que, como ya expliqué, posiblemente haya nacido entre 1172 y 1173, ¿verdad? Pero la orden ha considerado como fecha de nacimiento el año 1170. En ese contexto lo bautiza, ¿verdad? Lastimosamente, como explico, no tenemos el dato exacto de cuándo. La madrina ve una estrella que ilumina la frente del bebé y que va a ser un símbolo iconográfico de toda imagen de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, para terminar con la descripción iconográfica que estoy haciendo del santo, que lo tengo aquí detrás, una pequeña imagen arriba de mi librero, vuelve a aparecer los colores blanco y negro del perrito, ¿verdad? Santo Domingo elige los colores de la orden premonstratense. En ese momento ya había dejado de existir con los frailes de la época para crear el hábito nuestro, ¿verdad? Que es este hábito que yo porto más una capa negra que se acostumbra a usar en el invierno, desde el 2 de noviembre hasta la Pascua. Y por supuesto no en esta época, ¿verdad? Porque en Noruega y en toda Europa están ahorita en un verano, en un calor espantoso, ¿verdad? Y creó el hábito religioso de la orden de predicadores y se cumplió entonces la premonición de que nosotros vamos a ser los dominicanes, o sea, los perros del Señor, canes del Señor, ¿verdad? Que vamos a llevar la palabra de Dios, que es ese fuego al que el sueño se refiere de la Beata Juana de Asa, para que las personas conozcan la verdad de Dios. Pasemos entonces a su infancia, que es otro elemento que yo quisiera insistir. No sé si tiene alguna pregunta, pues usted me va diciendo, la verdad. Justamente en la infancia y conocer todo este contexto en el que nace Santo Domingo, en el que crece, en el que se va formando, y hablábamos de este privilegio que él tuvo de poder estudiar, también conocer el carisma de Santo Domingo, y justamente ahora que vamos a conocer desde pequeño esa infancia de Santo Domingo. Otro elemento que podríamos insistir es que después de su nacimiento, ¿no? Permita que voy a conseguir el dato exacto para no cometer un error, ¿verdad?
Hacia 1180, ¿verdad? Cuando el niño tenía posiblemente 6 años, 8 años, ¿verdad? No, por eso digo, no puedo darle un dato exacto porque no tenemos su fecha de nacimiento. Pudo comenzar su primera formación primaria, por llamarlo de esa manera, modernamente, ¿verdad? Al lado de su tío Arcipreste. Esto le permitió a Santo Domingo aprender a leer, a escribir, ¿verdad? A formarse, a pensar que iba a tener un futuro académico que muchos niños no tenían, ¿verdad? En ese momento en la iglesia sucedía lo siguiente. Alano de Lille, profesor en París, se establece en Montpellier, muere Juan de Salisbury, que escribió sobre moral política y apoyó a Santo Tomás Becket y escribió su vida. Esteban Lantón se enseña en París, subdivide la Biblia en capítulos y compone una suma teológica. Se concluye la Catedral de Laon en Suecia, bajo la autoridad eclesiástica de Dinamarca, obra cumbre del románico escandinavo. Hacia este año nace también San Pedro Nolasco, ¿verdad? Fundador de otra gran orden religiosa, y Felipe II, a nivel de la sociedad, Augusto asume el poder de Francia. Se sucede en este momento, cuando él entra a la primaria, que surge el primer colegio universitario en París, consistente en una habitación con 18 camas, fundadas por el londinense Josius. Hacia este año se establece la Cofradía del Puente de Aviñón. Al año siguiente de esa formación, ¿verdad? Él ingresa al estado clerical, de Alejandro III, que procuró examinar las canonizaciones de su tiempo, y le sucede Lucio III, discípulo de San Bernardo de Claraval, que recientemente hemos celebrado. El obispo de Palencia media entre los reyes de Castilla y León en un acuerdo sobre fronteras, y hacia este año nace San Francisco de Asís. Muere Esquila, arzobispo de León, uno de los personajes más influyentes de su tiempo y amigo de San Bernardo. Entonces vemos que él tenía la oportunidad de estudiar, y de los elementos que un elemento muy importante que para mí da pie hacia el por qué la mendicancia, que me preguntaba el carisma, ya vamos a llegar a hablar del carisma en su momento oportuno, es precisamente porque existía mucha pobreza, y como ya decía antes, no todas las personas tenían la oportunidad de estudiar, ni la primaria, ni la secundaria, ni la universidad, ¿verdad? Santo Domingo de alguna manera se sintió inclinado a entrar al estado clerical, y eso le permitió seguir estudiando y en vías a ser ordenado presbítero, ¿verdad? Esos años 1181, 1182, ¿verdad? Continúa su formación hacia el sacerdocio, ¿verdad? Porque recordemos que Santo Domingo llegó a ser un canónigo, o sea, un sacerdote diocesano que se reúne para orar el oficio litúrgico, ¿verdad? Que implicaba en aquel momento los maitines, ¿verdad? El oficio de lectura, las laudes, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas y las completas. Entonces Santo Domingo tuvo la oportunidad a través de ese tío de tener una enorme formación, pero este elemento que quiero comentar me parece muy importante, y yo siempre lo utilizo en mis homilías porque da pie a pensar qué tan importante para Domingo eran los pobres. Tener un libro en esa época, un pergamino, libro pergamino hecho a mano, escrito a mano, ¿verdad? No habían imprentas. Recordemos que no hemos llegado a la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Siglos después, era tener un tesoro, como hoy podría usted tener una computadora de esas Macintosh, esas Mac, ¿verdad? Que son carísimas, ¿verdad? O sea, algo caro, ¿me entiendes? Tener un libro de tener algo así, ¿verdad? Él agarra sus libros, los vende, y con esa comida le da de comer a los pobres. Entonces, en él existe esa compasión, no es lástima. La palabra compasión viene del verbo compadecerse, que es compartir con el dolor de las personas que no conozco, que no son mi familia, o que lo son también, ¿verdad? Pero lo llevó a un acto de compasión, ¿no? Y él dijo, porque de eso sí tenemos fehaciente prueba histórica, no quiero estudiar sobre pieles muertas.
dando a entender que para él era más importante que las personas comieran y se alimentaran en la hambruna que en ese momento estaba pasando por la Palencia en donde él estudiaba, en la ciudad de Palencia, ¿verdad? Esa es una ciudad más grande, ¿verdad? Ya no es la Calderega pequeñita donde creció, sino el tío Arcipreste se lo lleva a una ciudad para desarrollar todos sus estudios, ¿verdad? Los necesarios en la época para ser sacerdote, ¿verdad? Porque la intención del tío era que él para siempre permaneciera como canónigo en Osma, ¿verdad? Creo que es muy importante insistir en ese aspecto de compasión que siempre lo acompañó, de cercanía para con quien lo necesitaba, ¿verdad? Y esto le permite en los siguientes años, 1183, 1184, 85, seguir formándose en orden al estado clerical. En 1186 igual, para que finalmente llegue a esta Palencia en 1187, ¿verdad? Y pueda realizar ese sueño de prepararse para la ordenación. En ese año muere Urbano II en Ferrara y se da la elección de Gregorio VIII. Se manifestó su intención de no recurrir a las armas, pero murió el 17 de diciembre de ese año, 1187. Y de alguna manera se da entonces un breve pontificado de 8 semanas. Y le sucede Clemente III, y esto nos permite entrar a una nueva etapa ahora. Ya es, por decirlo así, para que entendamos en términos modernos, sus estudios de filosofía y de teología, ¿verdad? Esto le va a permitir llegar a ser sacerdote, ¿verdad? Y es allí donde estudia las artes y la filosofía a partir de 1188, 1189, 1190, ¿verdad? Y continúa hasta 1191 en esa preparación que es fundamental para poder ser sacerdote. Esta parte filosófica la termina en 1192 y en 1193 comienza la teología, ¿verdad? Que, como decía, todo este tiempo de su vida lo realiza en Palencia. Esto le llevará, ¿verdad?, a concluir y lograr ser ordenado sacerdote, ¿verdad? Hacia 1196. 1197, pues logra entonces entrar al Cabildo de Osma, ¿verdad? En el Cabildo de Osma es cuando él ya ante las circunstancias, digamos, de ignorancia y de crecimiento de estas sectas a las que me refería anteriormente, él se siente cuestionado, ¿verdad?, de qué está pasando con la fe católica y por qué la gente no quiere escuchar, ¿verdad?, la predicación de los delegados pontificios que llegaban con sendos carruajes, ¿verdad?, y con pajes y con sirvientes para tratar de defender la fe católica. Pero lógicamente aquí se da la incoherencia, podemos decirlo así, de un predicador que se manifiesta poderoso, ¿verdad?, como ya lo expliqué, en contra de un predicador hereje que era tan pobre como los que lo escuchaban, ¿verdad? Esta realidad lo cuestionó, porque siendo canónigo de Osma, ¿verdad?, a partir de este año, ¿qué pasa? Que llega un momento en que el rey quiere concertar un matrimonio, como sucede en la época medieval. Hoy sería eso impensable, ¿verdad?, que los padres concertaran un matrimonio entre una hija y un hijo. Pues esto pasaba entre el príncipe español y una princesa de las Marcas, ¿verdad?, a lo que es Dinamarca, ¿verdad? Y el obispo de Osma le pide a Domingo le acompañe en ese viaje, ¿verdad? Esta va a ser la época, digamos, como de cuestionamiento, ¿verdad?, del canónigo que va a una vida cómoda, como ya expliqué, orando en catedral, celebrando su misa, ¿verdad?, y basta ante una realidad como la que acabo de explicar.
Esto va a ir desde 1197 hasta 1206, que es fecha clave. ¿Y en qué va a cambiar Santo Domingo a través de este viaje? El viaje era un viaje larguísimo. O sea, tenían que ir a pie, ¿verdad?, con 2 guardias reales, emisarios, para llevar las cédulas reales que pedían la concertación del compromiso entre el príncipe español y la princesa de las Marcas. Pero en este largo viaje, que posiblemente haya durado 1 año, él se enfrenta con esa realidad. La iglesia está siendo cuestionada por su incoherencia y por su mala formación, ¿no? Porque él había tenido la suerte, como ya expliqué, que el tío le pudiera habilitar la posibilidad de estudiar en Palencia en una universidad. Pero muchos otros sacerdotes que no eran canónigos simplemente aprendían latín, aprendían a decir misa y basta, pero no tenían, digamos, la herramienta filosófica teológica de la época, ¿verdad?, que Santo Domingo obtuvo en la Universidad de Palencia. Esto nos hace entender que él se ve cuestionado a cómo ayudar a que la iglesia reaccione ante una crisis tan fuerte. Muy parecido a la crisis que la iglesia ha vivido en el siglo XX, la que todos hemos sido testigos, en el sentido, en el caso nuestro, guatemaltecos que somos, del fuerte crecimiento y proselitismo de nuestros hermanos cristianos separados, ¿verdad? Porque también nosotros somos cristianos, que es un elemento muy importante teológico que olvidamos, ¿verdad? Ah, usted sí, yo soy católico. No, ustedes son católicos que también es cristiano, ¿verdad? Porque se nos olvida que la palabra católico significa universal y nace de un cristianismo que logró en ese momento salir del pequeño círculo de ser una secta judía. Entonces, volviendo al siglo XIII, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando del siglo XIII porque estamos hablando de 1200, ¿verdad? Comienzo 1201, 1203. En esa etapa, él realiza ese viaje y entra en una discusión y sucede el milagro del fuego. Es un cuadro pictórico muy poco conocido y un elemento poco conocido de la vida de Santo Domingo, pero para mí es fundamental porque les dice, bueno, aquí está lo que ustedes prediquen. Aquí está la palabra de Dios. Las tiramos al fuego, el que se queme, lo que se queme no es verdad. Lo que no se queme es la verdad. Lógicamente no se quemó la palabra de Dios. Y con eso los convenció. Como último argumento, porque él había estado discutiendo con ellos, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Los herejes reclamaban la incoherencia de la iglesia porque la iglesia estaba pegada a la comodidad, al boato, ¿verdad?, al gran reinado, ¿verdad?, de un papa hegemónico que de alguna manera mediaba entre los príncipes y reyes cristianos y los no cristianos, ¿verdad?, como lo fue, ¿verdad?, Honorio III e Inocencio III, ¿verdad?, los papas de esa época, ya en el siglo XIII. Entonces, era o volvemos a las fuentes o volvemos al Evangelio y somos pobres, como lo son ellos, o nuestra palabra no va a tener sentido. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, justamente ahí es donde encuentra Santo Domingo ese poder de poder iniciar la predicación de la orden de los predicadores. Exacto. Y también ese conflicto con los cátaros. Que para predicar, la predicación necesita formación, o sea, uno debe formarse. Y hoy día todo sacerdote estudiamos lo mismo, ¿verdad? Pero un dominico tiene por carisma el estudio para toda su vida, ¿verdad? Para nosotros el estudio es oración, no solo es estudiar. O sea, no es un apasionamiento por la satisfacción intelectual de yo tener más conocimientos y más títulos. No, es un apasionamiento para que a través del estudio usted pueda predicar coherentemente y convincentemente. ¿Me explico lo que quiere decir todo esto? Claro, esa
Santo Domingo era alguien muy disciplinado, alguien muy estudioso, alguien que se dedicaba mucho a la Sí, por meditación supuesto. también. Santo Domingo era una persona muy estudiosa, muy disciplinada, que, como le dije, fue capaz de estudiar de obtener pues, su formación teológica y filosófica en ese momento, ¿verdad? De ser un magnífico estudiante, ¿verdad? Y por eso fue llamado y aceptado para ser canónigo, ¿verdad? Sin embargo, ese En tiempo ese fue viaje, también muy él se difícil para siente Santo Domingo. cuestionado y le plantea a su obispo, al obispo Fulco, que él quiere dejar de ser canónigo y dedicarse a la predicación. Entonces, ¿qué pasa en 1206? Que funda una casa de mujeres para que sea la parte contemplativa de la orden. Y estas mujeres, que dicho de ese paso, habían tenido una vida un poco licenciosa, por decirlo así, ¿verdad? Se convertirían en nuestras monjas de clausura. El monasterio es el centro fundamental de la orden de predicadores porque son nuestras hermanas y porque ellas oran para que los frailes y los laicos dominicos prediquemos. ¿Y cómo predican ellas? Porque ellas también se forman, porque ellas también estudian y porque ellas se vuelven en consejeras de muchos laicos que tienen la suerte de vivir cerca de ese monasterio, visitarlas y aprender de su sabiduría. Pero una orden religiosa, su parte fundamental es la oración, ¿no? Es como la sangre para el cuerpo humano. Si usted no ora, si usted no reza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede decir cristiano? Yo tuve una vez una anécdota, un, un prenovicio, que me dijo un almuerzo, ¿pero por qué vamos a rezar otra vez, padre? Me decía, le digo, bueno, entonces, ¿para qué está aquí? Si la primera cosa para la que venimos es para contemplar, y contemplamos orando. Entonces, las monjas son fundamentales para nosotros, porque sin la oración de nuestras monjas, esta orden ya hubiera desaparecido. Y son realmente seleccionadas mujeres las que Dios llama y aceptan esa misión tan dura de entrar al monasterio, estudiar en el monasterio, profesar en el monasterio y morir en el monasterio. Bueno, dada esta primera fundación, entonces él comienza su tarea de predicar, itinerante, pobre. Ya no llevaba guardias españoles, ya no llevaba caballos, se le iba a pie, ¿verdad? Pobremente, y comenzó a ser su predicación muy atractiva y ya que varios compañeros quisieron ser Comienzan a frailes. seguirle. Comienza a tener seguidores, ¿verdad? Para que en 1215 él funde la primera comunidad de varones en una casa en Prulla, Francia. Esto es muy interesante. Todo comienza en Caleruega. Funda la orden en Prulla y muere en 1221, el 6 de agosto, en Bolonia, Italia. Vean cómo ese es el itinerario geográfico, digamos, de Santo Domingo desde que nace hasta que muere. Y los otros tres pilares van a ser la vivencia, lógicamente, de los votos religiosos, ¿no? Van a ser necesarios para la orden, para la vida, pero él no quiso fundar un monasterio, ¿verdad? Fundó el de mujeres, pero él quiso una orden apostólica, una orden que estudiara, ¿verdad? Entonces ahí estamos en el tercer elemento, ¿verdad? Entonces están el pilar de la oración, el pilar de los votos de la propia vida comunitaria, ¿verdad? El pilar del estudio, ¿verdad? Esos pilares lo llevan a que sea fundamental para la orden algo que le hemos heredado a las sociedades modernas, que es el gran valor de la democracia, o sea, del diálogo, del gobierno consensuado. Creo que estos pilares nos hacen entender no solo a Domingo, porque eso es lo que él buscaba, eso es lo que él
quería. Ya estamos hablando que él era un hombre que rondaba los más de 40 años de edad, ¿verdad? En buena matemática, casi que los 50, que es cuando muere, posiblemente, cuando funda la orden. Y la dirige desde 1215 por un espacio muy breve hasta 1221. Dentro de esto hay algo muy, muy importante también que Santo Domingo hace dentro de toda esta labor de predicación. La lucha por predicar, la fundación de la Casa Femenina de las Monjas en Bruges, pero también pocos años después, él hace nuevamente un viaje a Roma y es importante también la lucha que él hace para ser reconocido el trabajo Sí, que él claro, ha no, a hecho eso con los iba. predicadores, con el Papa. Claro, sí. Bueno, claro, sí, Fueron eso momentos era muy difíciles. importante porque recordemos que hacia 1216, ¿verdad? Y enero de 1217, él tiene que entonces, bueno, pensar, bueno, ¿y cómo voy a ir a predicar si los obispos me van a decir, no, usted no tiene derecho a entrar a mi territorio? Como ya le había sucedido. Exacto, como ya le había sucedido, ¿verdad? Entonces, claro, su obispo lo apoyaba, pero en el territorio de su diócesis. Pero él tenía la visión de que su orden tenía que ser universal, para todos los lugares, y para eso necesitaba la aprobación del Papa de Roma, ¿verdad? Ahí aparece en la historia el posible encuentro con San Francisco en la casa del cardenal Ugolino, ¿verdad? Que es el famoso Papa Honorio III, que los canoniza a los dos y que se convirtió en el benefactor de las dos y de todo el movimiento mendicante. Entonces, la palabra pobreza vivida se convirtió en la clave de salvación y de transformación y de regeneración de la Iglesia Católica en el siglo XIII. Porque los dos fundaron un movimiento que incluye a muchas otras órdenes religiosas, ¿no? Para vivir desde la pobreza y la limosna, sin el enriquecimiento que muchas abadías habían obtenido en el pasado, un testimonio coherente de vida. Y los dos sufren en vida y se preocupaban de que sus frailes construyeran conventos enormes, porque ellos querían que sus frailes fueran pobres, para que su predicación fuera coherente. Entonces va a haber un hilo conductor entre todos los mendicantes en defensa de una vida austera. Ciertamente hay que reconocer, ¿verdad?, que ninguno de nosotros mendicantes es un pobre. ¿Por qué? Porque estudiamos, ¿verdad? Y eso es pues eso es una posibilidad Una que superación. realmente muy poco, no solo en la época del siglo XIII, sino en el siglo XXI, muy pocos guatemaltecos tienen en comparación con toda la población, ¿verdad? Pero en definitiva se conserva esa coherencia, es decir, nosotros vamos a predicar desde un testimonio de vida que necesita, que se basa en la austeridad de vida. Entonces, creo que hay un elemento que se convierte en fundamental para entender el carisma dominicano, que es el de la itinerancia, unida a la pobreza, en donde, lógicamente, viviendo desde la castidad, usted es obediente. Por eso un fraile profesa obediencia. No dice otra cosa. El día que profesamos, ¿verdad?, tanto la primera vez como la definitiva, haciendo la primera vez los votos simples y la definitiva los votos solemnes, y para siempre, hasta que la muerte nos lleve a la presencia del Señor, decimos ser obediente por 3 años o hasta la muerte, en el caso de la primera profesión o de la definitiva, porque consideramos que la obediencia incluye la castidad y la pobreza, ¿verdad?, que son los 3 valores evangélicos que toda vida religiosa conlleva. Entonces, Santo Domingo es un hombre que es visionario en ese sentido porque va más allá de lo que otras personas de su tiempo podían ver, y logró que la iglesia, digamos, renaciera, ¿verdad?, a través de la influencia de los mendicantes, que lógicamente después vendrá
una época también oscura de claustra, de incoherencia por parte de nuestras órdenes en el siglo XIV, siglo XV, y vendrá necesariamente la reforma de Trento y todo el movimiento que se genera con la Compañía de Jesús, ¿verdad? Pero en el siglo XIII, el gran aporte que damos es este, o sea, es ser la respuesta ante la crisis que la Iglesia tenía por las herejías de los cátaros y valdenses, ¿verdad? También, Ciertamente, Fray, entonces, el Papa le aprueba en diciembre de 1216 y definitivamente el 21 de enero de 1217 firma finalmente las bulas de aprobación. Fue una lucha porque lógicamente en el concilio anterior el Papa había dicho que no quería más órdenes, que no debía haber más reglas, entonces por eso a San Francisco le aceptó su regla y Santo Domingo no escribió una regla porque el Papa ya había determinado en un concilio que no quería más reglas religiosas como las anteriores, y los que nacieran a futuro tenían que acogerse a una regla existente. Entonces ya ahí no solo Santo Domingo, vuelvo al el elemento de la democracia, ¿verdad? Él no toma las decisiones solo, él las propone a sus compañeros, a sus hermanos, escogen la regla de San Agustín, que lo vamos a celebrar en 2 días, ¿verdad? Para nosotros San Agustín es nuestro padre porque somos de las familias religiosas que vivimos la regla de San Agustín, en la que incluye todos los elementos que acabo de hablar, ¿verdad? La pobreza, la obediencia, la castidad, la austeridad de muchas cosas, el salir con otro fraile, ¿verdad? Y predicar en equipo. Eh, Hay un sentido de compartir, ¿verdad? De comunidad, ¿verdad? Entre los frailes no actuamos solos, siempre somos un equipo de 2, 3, 4, 5, 6. Para que haya un convento se necesitan 6 y entonces ya se puede elegir un prior, ¿verdad? Mientras no lo haya, como nos pasa a nosotros aquí, pues yo solo soy el superior, ¿verdad? Y después, pues si son más, sigue siendo convento y siempre para fundar una comunidad necesitamos el mínimo de 2, ¿verdad? Porque la regla de San Agustín dice, vaya, prediquen de 2 en 2. Como lo dice también el Evangelio, ¿verdad? No es algo novedoso, ¿verdad? Que lógicamente podemos entender desde la lógica de Jesús, ¿verdad? esta regla de San No Agustín sé si es muy interesante porque esto comenzó a aplicarse en África, pero ¿cómo es que Santo Domingo también aplicó como una base fundamental, como usted lo explicaba, para formar ya su orden, adaptar esta regla para que posteriormente fuera adoptada a nivel, pues ya trascendental en otros países? mire, lo que pasa es que realmente él no la adaptó, él no la transformó, él la adoptó tal y como está, ¿verdad? La regla no se puede cambiar. El Papa había dicho que se acogía la regla tal cual era, entonces lo que hizo fue unas constituciones fundamentales, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros releer la regla de San Agustín y adaptarla a esa realidad del siglo XIII que yo acabo de explicar, ¿verdad? Entonces la regla no es que la cambió, ¿me entiendes? Él aceptó tal cual es, ¿verdad? Y después de la regla él hizo una constitución fundamental con los primeros hermanos que fue aprobada por el mismo Papa Ugolino, ¿verdad? Rápidamente, y que permitió entonces que ya hubiera permiso para que entonces uno pudiera ir por toda la diócesis de Europa a predicar. Y entonces el 15 de agosto de 1217, fecha para nosotros muy importante, él dice, el trigo junto se corrompe, hay que esparcirlo, y él con los poquitos hermanos que tenía, envió 2 a Bolonia, 2 a París, a todas las grandes ciudades donde había universidades, porque él quería que los frailes no solo fueran formados, sino que formaran católicos, verdaderos católicos dentro del ámbito universitario. Y lógicamente dentro de las parroquias y dentro de las misiones populares, ¿verdad? Entonces, el elemento más conocido de Santo Domingo, por ejemplo, es que fundó el Rosario, ¿verdad? Todos lo conocemos así. Pero realmente el Rosario, para ser honesto a la verdad histórica, ya existía. Y lo que hace es que una costumbre que tenían los hermanos legos de los monasterios, pedir permiso para que fuera una costumbre del pueblo de Dios. Otra Entonces, parte también muy ¿por qué es el importante, fundador rosario? Porque él le pide permiso a los monjes que eso también lo pueda rezar la gente. Porque lógicamente la gente, pues, podía repetir y más o menos entender el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre, pero lógicamente no podían entender el breviario o la liturgia de las horas, como la queramos llamar. Entonces, él popularizó el rosario.
Después Alano de la Roche, en el siglo XIV, ya le da la composición que nosotros lo conocimos y lo vivimos en nuestra infancia hasta San Juan Pablo II, que le agrega 5 misterios más, ¿verdad? Y lógicamente en la basílica nuestra de la ciudad de Florencia, nace la primera cofradía del Rosario. Pero las constituciones nuestras ponen desde el principio como fundamental tarea la de propagar la devoción del Rosario. ¿Para qué? La contemplación. Contemplar talistrader es el lema de la obra. O sea, vivir de lo contemplado y dar lo contemplado. En esa parte final de su historia y siempre, él hablaba de Dios durante el día predicando basado en el Evangelio de San Mateo, y en las noches hablaba con Dios porque pasaba noches de vigilia y también noches de disciplinas, o sea, de golpearse, como se acostumbraba en la vida religiosa de esa época, del siglo XIII, ¿verdad? Orando con Dios. Hay un pequeño hoyito, ¿verdad? En el convento nuestro de Santa Sabina, que es la curia generalicia que el Papa nos la concedió como la primera iglesia que obtuvimos en Roma, bajo su beneplácito en el Monte Aventino, en la parte, digamos, superior de lo que es detrás de las ruinas, ¿verdad? En la casa del emperador, y donde murieron todos los cristianos, porque mucha gente cree que los cristianos los mataron al Coliseo y eso no es cierto, ¿verdad? Sino que en el Circo Máximo es donde los cristianos fueron asesinados, y después viene ese montecito que se llama el Aventino. Hay un pequeño hito donde los frailes lo espiaban de noche y lo veían orando toda la noche, cantando, disciplinándose, ¿verdad? Entonces siempre la oración va a ser el elemento fundamental, entendida también como oración estudio, ¿verdad? Las dos cosas. Nosotros tenemos que hacer del estudio una oración, ¿verdad? Dada la vida apostólica que llevaba y la cantidad de viajes que tenía que hacer, ¿verdad? Para visitar las ciudades ya mencionadas, que eran viajes largos, él enferma muy cerca de Bolonia, y él pide ya en ese momento de enfermedad, posiblemente le haya tenido un problema gástrico intestinal que lo lleva a la muerte la tarde del 6 de agosto de 1221. El ya moribundo, podrían decirlo así, pide que sea llevado al convento de sus frailes. Ya se les había dado la iglesia a San Nicolás de las Viñas, que lógicamente ahora es la Basílica de Santo Domingo, donde él es enterrado. ¿Por qué se celebra el 8 de agosto? Buena pregunta, ¿verdad? Y no 4 de agosto, como lo celebran ustedes. Porque realmente no lo podemos celebrar el día que murió. Porque lógicamente en el siglo XIII, 1221, el 6 de agosto, ya existía la fiesta de la transfiguración del Señor. Entonces, por eso, en ese atardecer, cuando él muere, y cuando él es canonizado rápidamente por el Papa Ugolino, que de enorme gratitud para nosotros, ¿verdad? Porque no solo aprueba la orden, sino que él es el que motiva a los frailes, ¿verdad?, a que se abra la tumba, se le saque donde está enterrado y se compruebe el olor de santidad que según él podía tener el Santo Domingo, y se logra hacia 1234, ¿verdad? Su canonización. Lógicamente no existían los procesos canónicos jurídicos que hoy hay, ¿verdad?, para canonizar a alguien, que llevan años de años, ¿verdad?, sino que realmente era vox populi, como cuando, si usted recuerda, todos fuimos testigos del entierro de San Juan Pablo II, la gente gritaba santo súbito, ¿verdad? O sea, santo ya. Santo Para ya. nosotros ese hombre es un santo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la gente de Bolonia y la gente que lo conoció, pues siempre lo vio como un hombre santo de la compasión. Y solo quisiera mencionar, porque ya estamos casi sobre la hora, ¿verdad?, que entiendo el programa dura, le resucita un hijo a una mujer viuda, ¿verdad? Y siempre fue una persona que se compadeció del dolor y el desamparo de quienes más necesitaban, como en ese caso, en esta mujer, de su hijo, ¿verdad? Es interesante que él se confiesa, se prepara, y mientras ellos están cantando y los salmos y rezando, pues, el ritual de la unción de los enfermos, de la extrema unción, que en ese momento se llamaba así, de la época, él muere apaciblemente. Después es velado y enterrado, y como decía, pues el Papa
Bolín insiste en desenterrarlo y en iniciar el proceso de su canonización, al igual que rápidamente se realiza con San Francisco de Asís, ¿verdad? A raíz de ahí, en la época renacentista, siglos después, se construye la hermosa arca marmoria, ¿verdad?, que conserva los restos de nuestro Padre en esa basílica, ¿verdad? Entonces, como no se puede celebrar el 6 de agosto porque es la transfiguración del Señor, no se puede celebrar el 5 de agosto porque es la memoria de Santa María de las Nieves, milagro por el que se funda la gran basílica de Santa María la Mayor. La iglesia dispuso que se celebrara el 4 de agosto, el día que ustedes en Misco celebran a nuestro Padre porque es su patrono. Cuando viene la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se nos pidió permiso para cederle lugar a otro gran santo de la Iglesia Católica reciente, que es San Juan María Vallenei. Primero fue declarado patrono de los párrocos, patrono de todos los sacerdotes, y que buscáramos otro día, que si queríamos 7 o que si queríamos 8. Los religiosos de San Cayetano nos pidieron que no les quitáramos su fecha, ¿verdad? Entonces, por eso Santo Domingo la iglesia en todo el mundo se celebra el 8 de agosto. Aunque hay una traslación muy famosa, celebrada el 24 de mayo, ¿verdad?, que es la fecha en la que Europa lo celebra, porque en agosto todo el mundo está de vacaciones, ¿verdad? Y es un clima pues, muy fuerte, ¿verdad? Solo nuestras monjas, yo tuve la oportunidad de participar con ellas, sí lo celebran el 8 de agosto, ¿verdad?, en medio del verano, ¿verdad?, del calor. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay muchas, Fray, porque es apasionante conocer todos estos detalles de la vida de Santo Domingo. Y hablábamos que cuando ya se forma la Orden de los Predicadores, sucede también algo muy impactante, que es la reunión de todos los conventos de las monjas para fortalecer también la labor de Santo Domingo. Y cuando hablamos del Santo Rosario, del Rosario también, él, dentro de lo que he estudiado, él instruía en su prédica y él también ofrecía a los que no creían rezar el Santo Rosario para convertirse. Sí, claro. Las gracias que se obtenían por el Santo Rosario fue uno de los grandes legados que hacía. Y también cuando hablamos de la muerte de Santo Domingo, yo escuché en una misa donde las palabras de Santo Domingo antes de morir, donde él decía, según lo que yo escuché, y me gustaría que también usted nos lo pudiera explicar: les voy a ser más útil en el cielo que en la tierra. Ah, sí. Algo que ya había hecho un gran legado Santo Domingo. Es muy interesante porque cuando él va a morir, pues los frailes se sintieron muy afectados porque se iba el padre, el fundador, y ¿cuál es nuestro futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa era su preocupación, lo cual es lógico. Y él dice esas palabras, ¿verdad? Yo voy a ser más útil una vez muerto que ahora. Y se cumplieron, porque realmente eso permitió que la orden creciera, que se la canonizara rápidamente y que la orden comenzara a tener un enorme surgimiento de vocaciones, porque él llamó a entre uno de sus más cercanos colaboradores, está el Beato Jordán de Sajonia, que era un hombre apasionado por este carisma, apasionado por Santo Domingo y por su santidad y por su vida. Era un hombre que atrajo muchísimas vocaciones a la orden, ¿no? Entonces su muerte provocó que ese crecimiento fuera muy numeroso de jóvenes estudiantes universitarios que se convertían incluso, no siendo católicos, como usted mismo ha dicho, a través de la existencia de Santo Domingo, no solo de la palabra de Dios, sino del resto del Santo Rosario, por conocer la orden y por integrarse a esta tarea de la predicación itinerante, ¿verdad? Creo que sus palabras, hay otro elemento muy interesante, que él dice que confiesa algo que poca gente conoce y que me voy a atrever a comentarlo. Espero no escandalizar a las personas más beatas que me escuchan, ¿verdad?, y que tienen una mente un poquito puritana. Y él se confiesa ante esos frailes diciendo que él, pues, siempre se había sentido atraído por las mujeres jóvenes, ¿verdad?, y que él, pues, se arrepentía de esa tentación visual que tenía en relación con las mujeres, que es muy propio de nosotros los varones, ¿verdad?, y admirar la belleza femenina. Creo que él fue un varón casto, diáfano, transparente. Por eso, entre la iconografía más utilizada de él, y me estoy recordando de un elemento simbólico que tiene la imagen de Alonso de la Paz de Toledo, que también la tiene la de ustedes, es una azucena, ¿verdad? Porque fue un varón casto.
¿no? La pureza, el sentido de que él se había comprometido con Dios a vivir la castidad y la había vivido. Y creo que es la castidad que también cada uno de los que me escuchan y me ven están casados, deben de vivir en la fidelidad a sus esposas. Y lo digo para los dos, ¿verdad? Porque ahora estamos en los tiempos que cualquiera de los dos, hombre o mujer, son tentados por el gran pecado de la infidelidad. Y deben de perdonarse para seguir adelante y salvar su matrimonio, ¿verdad? Es allí donde creo que es un valor muy interesante, es un detalle de la muerte de Santo Domingo que a mí me gusta mucho insistir en, no tanto en mis homilías, pero sí en este tipo de conferencias, que veamos que también fue un hombre normal, o sea, un hombre común, simplemente un hombre apasionado por Dios, que tenía muy claro su compromiso de castidad y de fidelidad para con el Señor. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hablando también de este tema del ser humano como tal, como Santo Domingo, pues también San Agustín en su libro habla mucho también de la admiración de la vida como un ser humano común y corriente. ¿Qué nos invita a Sí, Santo pero Domingo en hoy eso en día, en este quisiera tiempo? insistir en algo que me parece fundamental. No sé si voy a responder a su pregunta con lo que me está diciendo de la vida humana. En contestación al decir que el cuerpo era malo, Santo Domingo creyó fervientemente en una antropología cristiana coherente. Ni hay espíritu totalmente malo, ni hay cuerpo totalmente malo. La persona humana nace y escoge, ¿verdad? Excepto cuando uno es niño, ¿verdad? Porque uno es niño no tiene conciencia de qué es el bien y el mal, ¿verdad? Pero recuerde que la persona humana se mueve en la disyuntiva de lo que dice claramente Deuteronomio. Pongo delante de ti dos caminos, el del bien y el del mal. Tú escoges. Entonces, le está dando un gran valor, un enorme valor, al cuidado de la persona humana. Porque volviendo al valor del cuerpo humano, Santo Domingo se predicaba mucho, se preocupaba mucho de sus frailes enfermos. Y él decía que si había necesidad, hasta se vendieran los cálices del templo con tal de salvarle la vida a un hermano. Entonces, estamos en tiempos del coronavirus. Entonces, estamos en tiempos de preocuparnos por la enfermedad de la persona humana y de cuidarnos, ¿verdad? Y de darnos cuenta que el cuerpo humano es esa casa del Espíritu Santo que tenemos que cuidar. Entonces es un elemento que me parece muy interesante porque hay un sano equilibrio que sobre todo la doctrina teológica de San Juan Pablo II ha querido influir mucho el pensamiento de doctrina de nuestro tiempo. Ha influido enormemente, ¿verdad? Aunque no veamos al humano como un ser pecaminoso per se, ¿verdad? Sino al humano como un ser dotado de gracia divina, de la gracia de ser bueno. Yo creo, como Rousseau, como buen pedagogo que soy, que el niño nace bueno de por sí. No hay ningún niño malo. Que nosotros, los adultos, hacemos a un niño malo. Podrá tener sus travesuras, ¿verdad? Sus picardías de niño, pero el niño es inocente y el niño es una bendición de Dios. O sea, el cuerpo humano y la humanidad es una creación de Dios y no es mala per se, ¿me entiende? Por sí misma, que es el problema que tenían los maniqueos. Veían a la carne humana como mala. Y esa es una equivocación porque es una aberración, una exageración que nos puede llevar al puritanismo. No, yo no tomo esto, yo no hago esto porque todo eso es pecado, ¿no? Ama y sé libre. Decía San Agustín, ¿no? Por mí lo va a repetir con toda claridad. O sea, en el amor usted es libre, pero en el conocimiento claro de que los excesos son malos, ¿verdad? Hasta para el mismo cuerpo humano, ¿verdad? Entonces no sé si le corté la pregunta o si respondí a su pregunta, ¿verdad? No, sí, y Fray, también usted ha tenido la oportunidad de venir a Misco, de estar en Misco, conocer Claro. cómo se le celebra a Santo Domingo de Guzmán, y muchas veces nos podemos quedar en la historia, en la tradición, en la pólvora, en el color, en la algarabía, en el Ajá. folclore, pero este programa, esta charla, es para motivarnos a conocer a Santo Domingo, a la persona. ¿Qué es lo que nosotros como misqueños, un pueblo consagrado a Santo Domingo de Guzmán, nos debe motivar a conocer de él,
a conocer más, a investigar de la santidad de Santo Domingo para asimilar también ese legado. Perdón. Ese No le legado entendí de él, para poder Bueno, creo que construir y el seguir con legado el de legado él de él. se resume en un legado de coherencia cristiana, ¿verdad? Desde el estado de vida que usted escoja. Sea laico, sea religioso, todos estamos llamados a llevar una vida coherentemente cristiana, ¿verdad? Desde la alegría, como inicié diciendo, porque es uno de sus tantos títulos, ¿verdad? Y de la fidelidad a Dios, por sobre todas las cosas. A su mandamiento fundamental de amarlo a Él, ¿verdad? Al Señor, pero también de amar al prójimo. Entonces, el legado más evidente de Santo Domingo es la compasión. Era un hombre compasivo y misericordioso. Entonces, cuando uno le pregunta qué pides a la orden, cuando uno entra a la orden, uno responde la misericordia de Dios y la de ustedes. Porque Santo Domingo fue un hombre misericordioso. O sea, y siguiendo pues la lógica de San Agustín, que todos conocemos su vida, pues todos tenemos derecho a cambiar y a enrumbar, digamos, nuestras debilidades y caminos un poco desviados para buscar a Dios y serle fieles siempre, ¿verdad? Yo creo que ese es el legado que él maneja en el sentido de llevar una vida cristiana coherente y de querer vivir una vida comunitaria, ¿verdad? Y como fundador, pues lógicamente organiza una orden muy bien organizada que ha permanecido fiel durante 8 siglos, más de 8 siglos, ¿verdad? 804 se va a cumplir el 22 de diciembre, en la fidelidad a él. Además, estamos a punto el 6 de enero y espero pues que ustedes también en Misco lo celebren en grande, de iniciar el año jubilar por los 800 años de su muerte, ¿verdad? En el 2021. Creo que él ha sido muy útil porque al igual que San Francisco y que el movimiento mendicante, todas las órdenes de la época, ¿verdad? Hicieron que la iglesia recuperara su vitalidad, o sea, su sentido propio. Y esto evitara, ¿verdad?, el crecimiento de la herejía. Y más bien la gente comenzara a entender qué era ser cristiano católico realmente. Yo creo que Santo Domingo, entre su legado, nos invita a estudiar, a no solo conocerlo a él, a conocer la palabra de Dios. Siempre lo acompañó un libro que lógicamente no vendió, el Evangelio de San Mateo. Y siempre fue como el Evangelio de donde él predica, de donde él enseña, de donde él aprende. Y entonces creo que así cada católico cristiano misqueño que quiere ser seguidor de Santo Domingo debería de tomarse la molestia de leer el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? O sea, el librito que el santo lleva encargado, ¿verdad?, en su imagen, ¿verdad?, es el Evangelio de San Mateo. Entonces yo plantearía la pregunta: ¿realmente un misqueño lee los evangelios? ¿Los conoce? ¿Los estudia? ¿Es capaz de participar en una escuela bíblica en su parroquia? Que supongo lo hay. Sé que en ese decanato hay una escuela teológica bíblica. Y entonces ser un católico formado, ¿verdad?, como Santo Domingo quiso que fuera su orden, y sus laicos y sus monjas, ¿verdad? Él siempre quiso que todo católico saliera de la ignorancia y que estudiara, porque como dije ya, para nosotros es una manera de orar, de comunicarnos con Dios. No es una simple vanidad febril mental, digamos, decir yo conozco más, tengo más títulos, tengo 2 licenciaturas, una maestría, un doctorado. No es estudiar por estudiar, ¿verdad? No es estudiar porque voy a tener un mejor salario, lo cual no es cierto muchas veces. Es estudiar porque quiero profundizar y comunicarme con Dios, comunicar a Dios a los demás. Ese es el legado de Santo Domingo, ¿verdad? El municipio de Misco fue desde el inicio, desde su formación como pueblo dedicado a Santo Domingo de Guzmán. La Orden Dominica tuvo una gran labor de evangelización en nuestro municipio. A mí me gustaría mucho que en una misa patronal alguien como usted, alguien de la Casa de Santo Domingo,
en una homilía nos dejara esa inspiración por el santo. Ya los dominicos no están en Misco, sin embargo tenemos esas tradiciones, tenemos esa historia oral de Santo Domingo, de los dominicos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de llevarnos en el corazón en cada fiesta que le dedicamos a Santo Domingo? Porque es un acercamiento con él. Sí, creo que un elemento importante a tomar en cuenta, que ya lo mencioné, pero insisto en esto, dado que usted decía una misa patronal. Recientemente mi sobrino, que también es fraile, acaba de hacer sus votos solemnes, publicó, y yo publiqué en mi muro de Facebook, su pequeño homilía para las monjas de clausura españolas. Y él hablaba de Domingo como la luz, una luz. Él es una luz que queremos seguir. Una luz que ilumina las tinieblas de nuestras preocupaciones, miedos, y que son muy válidos en una situación como la actual de la pandemia del COVID-19. Una luz que nos hace confiar realmente en Dios, ¿verdad? Una luz que nos aclara que esto no es un castigo divino, ¿verdad? Una maldición, no simplemente es una prueba más que tenemos que enfrentar en nuestra historia humana, y que más bien nos debe ayudar a acercarnos a Dios, a buscar a Dios desde su casa, porque no pueden ir al templo, ¿verdad? Ahora sí, cada católico entiende el gran valor que tiene la Eucaristía espiritualmente, porque no puede comulgar, no puede oír la palabra de Dios, no puede congregarse y reunirse en su parroquia, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que valorar nuestra fe católica. Y nuestra fe católica nació en la casa. Los primeros cristianos no tenían templos, se reunían en casas. Entonces, esta pandemia nos ha obligado como a reinventarnos, ¿verdad? Y a través de estos medios de las redes sociales, comunicarnos y poder participar de la Eucaristía, ¿verdad? Aunque no se pueda comulgar. Yo creo que es un acto de misericordia. Creo que es un acto de misericordia para tantas personas que no pueden comulgar porque están divorciadas, vueltas a casar. Para tantas personas que, dada la irregularidad de su vida, no sé si me entiende por dónde voy, saben que no deben comulgar. Cuando todos los demás que sí podemos comulgar, ¿verdad?, lo hacíamos cotidianamente, yo creo como que habíamos caído en una rutina que esta pandemia nos vino a despertar, ¿verdad? Y decirnos, miren, ustedes pueden perder esto. Y por más de 5 meses, no sé cuántos más, no podremos, no se podrá asistir a la Santa Misa, ¿verdad? Y algo que para Santo Domingo valía muchísimo, el fervor, la devoción, el entusiasmo con el que cada día él celebraba la Santa Eucaristía, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar cada Eucaristía, ¿verdad? Concentrarnos en cada Eucaristía, escuchar una Eucaristía, no ir y estar atento a qué me dice el celular, y que mire la hora que el padre ya habló mucho, ¿verdad? Y que no me gusta cómo habla, y que lo critico, y que en fin, etcétera. Santo Domingo quiso que la palabra de Dios fuera escuchada en todo lugar, y que fuera llevada por los caminos por los que él caminó, para que todas las personas la conocieran, la aprendieran y la amaran. Entonces creo que como buenos seguidores de Santo Domingo están llamados a que esa palabra sea predicada y conocida por todos. No sé si tiene alguna otra pregunta. Me queda claro que ese es el compromiso que cada uno de nosotros como devotos, pero también como integrantes de la cofradía, como mayordomos, como capitanas, debemos asumir esa invitación. Sí. Creo que esa es una gran responsabilidad. Y una forma de poder... Yo sé que yo respeto mucho, comparto mucho una tradición como la de ustedes. Yo me imagino pues que el santo llega, le rezan su rosario, su novena, pero también sería un buen momento para que ustedes invitaran a algún miembro de la familia dominicana a que en esa casa se predique a ese barrio. Porque yo me imagino pues el párroco no va a poner objeción
de invitar a un hijo de Santo Domingo, o una hija, a una hermana, a un laico dominico que predique. ¿Mm? Que no nos quedemos en lo que hacemos siempre, ¿verdad? Que de por sí es muy valioso, no lo estoy desmeritando en ningún momento, ¿verdad? No estoy diciendo que no valga, vale mucho a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero que aprovechemos también esos momentos de encuentro para escuchar la predicación de los hijos de Domingo y de las hijas de Domingo, ¿verdad? Porque todavía en la ciudad de Guatemala ustedes cuentan con muchas frailes, muchas hermanas, con muchos laicos que podrían ayudarles a que en eso, pues en ese novenario, ¿verdad? Que termina, no sé si el 3 o el 4 de agosto, ¿verdad? Se pueda invitar también a las casas, ¿verdad? A algún laico, alguna hermana de directivo o algún fraile para predicar, ¿verdad? Y es una forma de seguir haciendo lo que Santo Domingo quiso hacer desde un inicio. Por supuesto, claro, a predicar. Ajá. Que sus hijos e hijas predicaran. Lastimosamente, en Guatemala nosotros no contamos con un monasterio de clausura. Además, ellas, como usted bien sabe, no pueden salir de su claustro, ¿verdad? Pero en Managua, en el pequeño pueblito de Chiquilistagua, a las afueras de Managua, ahí están nuestras monjas y ellas oran por toda la orden, por toda la provincia de Centroamérica, por todos los frailes, por todas las hermanas y por todos los laicos y por todos los hijos de Santo Domingo. Y pues lógicamente ustedes son parte de alguna manera del patronazgo que Santo Domingo ejerce sobre todos, porque pues es su fiesta titular, ¿verdad? Yo creo que eso se podría lograr, ¿verdad? Si ustedes piden los debidos permisos con el párroco, que no conozco en este momento quién es el párroco, para que la familia también pueda ser invitada por él, ¿verdad? O sea, que les acepte, ¿verdad? Que la familia religiosa de Santo Domingo pues predique y también acompañe esa novena, ¿verdad? De nuestro Padre. Gracias, Padre Alfonso. Yo agradezco mucho toda su explicación, su tiempo, pero también ese mensaje, porque ese es el objetivo de este programa que hemos realizado en este año de pandemia, donde este tiempo aprovecharlo para conocer más de Santo Domingo, saber de él, saber de su persona, de su carisma, de su legado, para ser y actuar como él. Y yo creo que esa es una forma también de preparar nuestro espíritu, porque como así nos purificamos corporalmente, de evitar el contagio en estos momentos, también debemos tener nuestro espíritu preparado, nuestra fortaleza Claro. espiritual. Sí, creo que es muy importante porque así como estamos cuidando en la casa y pues con las debidas protocolos y de cuidado salimos al trabajo, creo que estamos llamados a compartir ese momento de fe y de tradición, de oración, del rosario, de su novena, de su fiesta, como un momento también de reflexionar la palabra de Dios, ¿verdad? De conocer más de Dios, ¿verdad? Que eso es lo que yo los invitaría en esta noche, ¿verdad? Lastimosamente y tristemente muchos católicos compran una Biblia enorme y la tienen de adorno, ¿verdad? Pero no la leen, no la conocen. Entonces creo que Santo Domingo los invita a que cojan su Biblia y la lean, ¿verdad? Lógicamente, como ya dije, desde el Evangelio de San Mateo, después uno lee el de Lucas, después uno lee el de Marcos, después lee el Evangelio de San Juan, y así va uno aprendiendo, ¿verdad? Pero y hay algo que no entiendo. El otro día conversaba con un católico con muchas dudas, con muchísimas dudas, ¿verdad? Un poco confundido, ¿verdad? Y confundido en buena parte también porque la iglesia debe explicar a los laicos las cosas claras tal cual son, ¿verdad? Como yo se las tuve que explicar a él, ¿verdad? Pero es eso, porque el católico no quiere leer, no quiere estudiar, no se quiere formar. Usted le dice, mire, vamos a hacer unas excursión a Esquipulas y ahí tiene montones de gente que le aseguro le llenan 1, 2, 3, no sé cuántos buses. Usted le dice, mire, vamos a abrir un curso de Biblia, ¿cuántos católicos de México llegan? Buena pregunta, ¿verdad? Entendió lo que quise decir, ¿verdad? Entonces, es eso. Tenemos que formarnos para ser buenos católicos y defenderlo, lo que creemos. Recuerdo que platicando con cursillistas y con todos los movimientos de la Iglesia Católica que yo tuve el gusto de compartir y asesorar espiritualmente, todos tenían una broma muy fina, muy guatemalteca, decía, hey, católico ignorante seguro protestante, ¿verdad? Pero es porque no nos queremos, no se quieren formar, no quieren estudiar.
cada decanato tiene una escuela teológica y bíblica. Nosotros tenemos una escuela en la iglesia de Tibuli. Y ahí han pasado muchísimos laicos durante muchísimos años que han salido formados agentes de pastoral. Esos son los católicos que quiere Santo Domingo. Un católico que conoce su fe, que la ha profundizado y que la defiende. Entonces, creo que es importante que ustedes fomenten también la formación teológica y bíblica entre los laicos en Misco. Que como cofradía se propongan también formarse, porque eso es ser hijos de Santo Domingo de Guzmán. ¿Ok? Bien, pues no sé qué más. Sí, interesante. No, y por último, Fray Alfonso, hoy muchos misqueños estamos tristes porque la procesión no pasó frente a nuestra casa, porque no fuimos a la misa mayor, porque no acompañamos. ¿Qué invitación nos queda a partir de ahora? Agosto se está terminando y decimos, no vivimos la fiesta como otros años. Sin embargo, Santo Domingo estuvo más cerca de nosotros esta vez y eso estoy muy seguro. Creo que la invitación es a que reflexionemos que la procesión va por dentro. Y la procesión va por dentro es, ¿qué aprendo yo de Santo Domingo? ¿Y qué aspecto de mi vida personal, verdad? Él me ayuda a crecer espiritualmente. ¿Soy más alegre? ¿Soy capaz de enfrentar el encierro con alegría, con paciencia? ¿O me siento cada vez más amargado y más triste porque no puedo hacer la vida que hacía antes? Cierto, y comprendo, sí, o sea, le entiendo. Porque también a mí me gusta cargar y ir a una procesión, le entiendo perfectamente lo que usted me está queriendo decir, pero la procesión va por dentro. Porque tristemente, y yo lo he visto mucho en muchas procesiones de nuestro Padre y de la Virgen María, y por qué no decirlo en la Semana Santa nuestra, que van para criticar, para hablar más del prójimo, para decir, mira, el adorno se les desarmó y no lo hicieron bien. Mira, al santo no lo vistieron bien. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A orar? ¿A rezar? ¿O a criticar? Mira, los músicos se equivocaron. Es que no contrataron 100 músicos, que contrataron 20. Mira, la pólvora no se quemó. La compraron de mala calidad. Entonces, ¿eso es realmente lo que Santo Domingo quisiera? Creo que no. La procesión va por dentro. Significa en qué yo cambio. ¿Cómo yo crezco espiritualmente después de una procesión? Esa es la pregunta clave de un católico. Los que ya tenemos poco pelo, ¿verdad? Y ya somos personas adultas, aprendimos de nuestros padres que a una procesión uno iba a rezar y a hacer penitencia, y no a lucirse, ni a criticar, ni a destruir, ¿verdad? Ni a andar por ahí buscando novia o novio, ¿verdad? Como algunos lo hacen. Vas a lo que vas. Pero es un acto religioso que comienza con quién? Con la participación de la Eucaristía solemne, como usted muy bien dijo, de la misa mayor, ¿verdad? De que la palabra de Dios me deje a mí una enseñanza y que yo voy a alegrarme y a compartir esas largas horas que ustedes dan, porque yo recuerdo que esa procesión entra tardísimo, en horas de la madrugada. Pues. O sea, el pueblo se desborda en pólvora, en recibir a nuestro Padre, muy alegre, pero realmente eso hace que el misqueño cambie y sea realmente un cristiano coherente. Entonces creo que es muy importante que nosotros seamos realmente unos cristianos coherentes, ¿verdad? Bien, con esto pues terminamos, digo yo, no sé si hay alguna otra pregunta. Así es, Fray, quiero agradecerle su tiempo, agradecer su enseñanza, porque con su entrevista finalizamos esta serie de programas que iniciamos desde finales del mes de julio, Debemos ser y actuar como Santo Domingo, y hoy nos queda muy claro, incluso sabemos qué es lo que quiere Santo Domingo de nosotros, los misqueños, de sus seguidores, comprometernos a llevar una mejor vida, a dar testimonio, a conocer más de la palabra de Dios,
a sentirnos alegres como Santo Domingo de esta situación. Y finalmente, pues pedirle su bendición, Fray Alfonso, para todo el pueblo misqueño, para todos los devotos, y esa invitación espiritual para que seamos como Santo Domingo. Bien, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Bien, una buena noche, que tengan un buen descanso. Gracias, Fray Alfonso. Saludos hasta Costa Rica y a todos nuestros seguidores que nos han seguido en este programa especial. Quiero agradecerles a nombre también de todos los que hacen posible el proyecto de Misco Fe y Tradición y la invitación para que seamos y seguir los pasos de Santo Domingo. Muy buenas noches y buen descanso. Hasta luego. Descanso. Bendiciones.